Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a su canal, La Teoría de Meme. Estamos en otro video más. En esta ocasión vamos a hablar sobre una entrevista que le hicieron a Ángel Valderas Puga y también al señor Rubén Herrera de Castro de la Universidad de Madrid. En esta ocasión vamos a hablar sobre la polémica que actualmente se ha estado llevando a cabo en México con Estados Unidos, por el detalle de que Donald Trump está exigiendo a México básicamente que detenga a los ilegales indocumentados de Honduras, El Salvador, Guatemala, etcétera, todo lo que es Centroamérica. Y pues para hablar de este tema vamos a tener a dos especialistas. Por un lado tenemos a Ángel Valderas Puga, ya muy conocido por ustedes en México, por todos nosotros, y a una persona afín a la ideología de Donald Trump, por lo que escuché en la entrevista. Y pues vamos a ver cómo se desarrolla este diálogo circular entre estos dos personajes. Y pues no sin antes también pedirles que se suscriban al canal de Hispan TV. Este es un muy buen canal latinoamericano. Si queremos evitar ya seguir alimentándonos de la programación de siempre de Televisa y TV Azteca, pues podemos ver canales como Hispan TV, o podemos ver también a Telesur y esos canales latinoamericanos que nos ofrecen información diversa de diferentes fuentes que comúnmente no vamos a ver en México, porque en México estamos muy... Básicamente Televisa y TV Azteca son como los brazos derechos de Fox News y los canales estadounidenses. Entonces, si queremos seguir entreteniéndonos y seguir informándonos, estos canales de Hispan TV y Telesur son una muy buena opción para nosotros que queremos tener una ideología distinta de lo que siempre nos han venido inculcando los gobiernos que siempre hemos tenido en este país. Y pues ven, y sin más hacerlos esperar, vamos a ver la entrevista que le hicieron a estos dos personajes de la política, Ángel Valderas Puga y Rubén Herrera de Castro, en el programa de Roberto de la Madrid en Hispan TV. Pasen a suscribirse a su canal. También no olviden suscribirse a este canal, La Teoría de Meme. Comenten y compartan para saber si les gusta la información que les proporciona. Y vamos a comenzar. Gracias. Esta noche tengo el honor de presentar y de tener en el programa a uno de los académicos de más prestigio en México, Ángel Valderas Puga, famoso por sus polémicas tesis y sin duda un analista internacional nato. Gracias, Ángel, un abrazo. Nos acompaña allá en la Ciudad de México. Y por otro lado, tengo también el gusto de presentar a Rubén Herrera de Castro, profesor universitario en Madrid. Rubén, también famoso por sus puntos polémicos. Rubén, comienzo contigo. Tengo muchas preguntas, les ruego un minuto para cada respuesta. Claro, si no amerita el tema o la pregunta, pues se pueden extender más. Rubén, para Donald Trump, México es el culpable de la migración, el crimen y la droga. Te pregunto, ¿es así? No, para Donald Trump, algunos mexicanos son los culpables de la droga, el crimen organizado y la inmigración ilegal que penetra en Estados Unidos. Para Donald Trump desea una migración legal y ordenada como todos los países del mundo. ¿O acaso las fronteras de Irán están abiertas para todos y no hay el menor control migratorio? En Estados Unidos hay un control migratorio que debe ser un control migratorio estricto, y que como una inmensa cantidad de personas desean entrar en Estados Unidos, ha de ser de forma legal y ordenada. No puede ser de forma ilegal y desordenada. Es un hecho evidente que la frontera con Estados Unidos ha producido grandes males a ambos lados de la frontera, y esto debe terminarse. México no es el enemigo son los criminales, y a los criminales hay que detenerles. O sea que tiene razón Trump en decir que los criminales, porque lo dijo, lo puse ahí en varias declaraciones donde dice así, textualmente, México es el culpable de la migración, el crimen y la droga. Entonces no lo contradices, Rubén. No, lo que dice Donald Trump es que desde México se produce ese tráfico ilegal de sustancias y personas, y que buena parte de los que entran son criminales
y que van a formar parte luego de crimen organizado de los Estados Unidos. Si quieres entrar en cualquier país del mundo, tienes que hacerlo de forma legal y ordenada. Lo que no puede ser es que una frontera sea un canal de tráfico ilegal de sustancias, personas, por las cuales también, por la ley de la probabilidad, como es lógico, entran criminales. Pero no es que sea México, es que muchas personas que entran en los Estados Unidos se dedican a actividades delictivas, no todas, pero es un hecho de que buena parte de los que entran, o una parte relevante, sí que promueve el crimen organizado. Yo pensaría que sería hasta repugnante que diga que el crimen es culpa de México cuando Estados Unidos ha armado al crimen organizado en México. Ángel, por favor, tu contraste. Mira, es evidente que Donald Trump está en campaña electoral. Esto implica que ha retomado los temas que él manejaba desde su primera campaña, en donde se está dirigiendo a su electorado. Tiene problemas, él tiene temor de no alcanzar la reelección, entonces retoma este discurso maniqueo dirigido a su electorado supremacista, WASP, en donde busca, como siempre, un culpable. Ese culpable puede ser Irán, puede ser Venezuela, puede ser incluso Alemania. Va cambiando de enemigos o va cambiando de objetivos dependiendo de todo. Le echa la culpa a México, en este caso del problema migratorio, cuando todos sabemos que la política norteamericana, principalmente para Centroamérica y el Caribe, es una política que ha evitado durante décadas el desarrollo económico de estos pueblos, que se ven obligados a emigrar. Y los mismos Estados Unidos venden la imagen en Centroamérica, en Sudamérica, en todo el mundo, de esta imagen que la gente tiene que emigrar a Estados Unidos. Se venden a sí mismo como el centro, como un lugar donde la gente va a vivir bien. Es algo contradictorio. Específicamente en el caso de la droga, resulta aún más contradictorio porque todos sabemos que Estados Unidos es el principal país del mundo en donde se consume droga, y esta frontera porosa de 3,000 kilómetros de frontera común, lo que nos ha mostrado es que realmente a los norteamericanos no les interesa detener el flujo de droga. Recordemos el caso de Irán-Contras, de cómo incluso utilizan ellos este tipo de materiales. Recordemos operaciones aparentemente fallidas donde los Estados Unidos entregan armas a los delincuentes que después se utilizan en México para cometer crímenes, y en donde más bien a nosotros los datos que nos dan es que prácticamente a ellos les conviene este consumo de droga. Por un lado promueven la militarización, promueven el uso de insecticidas en Colombia para acabar con los cultivos de coca, por ejemplo, pero por otro lado en los Estados Unidos se siembra marihuana, se circulan las drogas, el mismo cine norteamericano, sus series televisivas nos muestran muchas escenas de norteamericanos jóvenes de todas las edades consumiendo droga que de alguna manera llega a los Estados Unidos y que no se detiene. Somos el tercer socio comercial de los Estados Unidos. Efectivamente, $2,000 millones de intercambios comerciales implicarían no solo para México. Las repercusiones se sentirían no solamente en las ciudades norteamericanas en la frontera, sino también en ciudades que no están exactamente en la frontera, como Los Ángeles, San Diego, Houston o Phoenix, porque viven de los negocios en México. Y no es fácil para Trump. Cierro con esto, no es fácil. Ya hay una reacción del mundo empresarial norteamericano, así como la hubo al inicio con Apple, Facebook y otras empresas de alta tecnología al inicio del mandato de Trump, porque ya representantes de General Motors, Ford, Chrysler se pronunciaron en el sentido de que cualquier acción que detenga el comercio en la frontera sería perjudicial también para la economía de los Estados Unidos. Bien. Bueno, Rubén, ahí tienes ya dos puntos importantes. Son 500,000 millones de droga que dice Trump, y creo que es más, algo así como 2 veces la reconstrucción de Siria, y la culpa es de México. Pero ¿quién paga la droga? ¿De dónde salen esos dólares? ¿No es Estados Unidos el mayor pagador? México es una gigantesca fuente de drogas. Sí, señor, pero no están más marihuanos en Estados Unidos. Ellos consumen mucho más droga que en cualquier otro país del mundo. Esa es la primera pregunta, Rubén. Y Donald Trump amenazó a una
a México de una forma humillante. Yo te pregunto, amenazar a un país con pérdidas de miles de millones de dólares que dejarían sin empleo a miles de familias mexicanas, incluidas las estadounidenses, ¿no es de una mente un poco esquizofrénica o criminal? Vamos a ver, empezando con la segunda pregunta. No, en absoluto. Lo que está haciendo Donald Trump es una narrativa en materia de seguridad dura, en la cual, como ha pasado con China, eleva el discurso, eleva la posibilidad de sanciones para que México entre en razón y México se responsabilice de la parte que le toca en esta situación desgraciada del tráfico de drogas. Y enlazo con la primera pregunta, que llegamos a la parte del consumo. Es cierto, en Estados Unidos, desgraciadamente, es el país que más drogas consume, y entonces lo que hay que hacer, evidentemente, es tomar medidas para que esto no se produzca, no se siga produciendo. Una manera es controlar de forma estricta todo el tránsito de personas y mercancías que pasa por la frontera. De ahí la necesidad absoluta de construir el muro que reclama el presidente Trump y ser más estrictos en los procesos de admisión, más estrictos en los procesos de migración. Pero las propias autoridades de Estados Unidos han informado que los grandes cargamentos de droga pasan por los puertos oficiales. O sea que no son los migrantes que llevan paquetitos, sino son contenedores en barcos, son contenedores en aviones. O sea, esta es corrupción de parte de la policía de Estados Unidos. ¿De qué me estás hablando, Rubén? No, pero a ver, también, evidentemente, hay que combatir a la droga por cielo, tierra, mar y aire. Yo no soy dudoso de no reclamar mano dura contra el crimen. Lo hago y lo haré siempre. Evidentemente, la frontera no es solo que entre gente con paquetes, es que también se produce tráfico de mercancías por la frontera, porque tú mismo lo has dicho, es extremadamente porosa. Y eso hay que combatirlo, absolutamente, como hay que combatir todo aquel cargamento que llegue, diríamos, a puertos de forma legal, pero es una mercancía ilegal. Lo que hay que hacer con la droga es combatirla por cielo, tierra, mar y aire, aplicando una política de educación, prevención y, por supuesto, de mano dura contra el crimen organizado, contra los narcotraficantes. Bien, Ángel, no sé si estás de acuerdo con lo que dice Rubén, y yo te pregunto, Donald Trump se retractó. ¿Funcionó el amor y paz de Andrés Manuel López Obrador? ¿Fue inteligente contestar con amor y paz, por favor? Mira, nuestro presidente ha asumido una posición digna en defensa de los intereses nacionales. Tú al inicio, en la introducción del programa, señalabas que somos los principales importadores de combustibles de los Estados Unidos, y hay que tomar en cuenta que en el nuevo cambio de gobierno de México está comenzando a aplicar una política que en los últimos 30 años no se había aplicado, gracias incluso al gobierno de los Estados Unidos. ¿Y a qué me refiero? México es un país petrolero. El hecho de que estemos importando 600,000 millones de pesos, 30,000 millones de dólares al año de gasolina que se produce en los Estados Unidos, incluso con petróleo mexicano, es un sinsentido. Hoy tenemos un gobierno que le está apostando a lo nacional. En cierto sentido, el hecho de que México logre un desarrollo autónomo en México le va a dar trabajo a los mexicanos. Pero hay que tomar en cuenta que aquí estamos hablando de un flujo de personas que es alrededor de 1 millón de personas que atraviesa la frontera en ambas direcciones. Solo el área entre San Diego y Tijuana implica un flujo de 100,000 personas diarias. En California estarían en peligro aproximadamente 700,000 empleos si se cierra la frontera, y otros aproximadamente 500,000 en Texas. Es decir, estamos hablando de un daño incluso a la economía de los Estados Unidos por una pérdida de empleo cercana a 1,200,000. Es verdad que México tiene aproximadamente 13 millones de migrantes, pero también es cierto que en un cierto sentido nosotros subsidiamos a los norteamericanos, porque de esos 13 millones de migrantes, 1 millón cuentan con una carrera universitaria, con estudios totalmente pagados por nuestro país en educación básica, educación media, educación universitaria, muchas veces incluso con un máster. Tenemos 1,5 millones de norteamericanos que viven en México, y tenemos miles de mexicanos que no quieren estar en México. Ellos, en Estados Unidos. Ellos trabajan en Estados Unidos, pero diariamente regresan ahí. Y yo cerraría con esto. Hay razones históricas, no solamente económicas y recientes.
tuvimos una guerra con los Estados Unidos en donde ellos despojaron a México de 2 millones de kilómetros cuadrados perdidos en una guerra, y esto implicó naturalmente que haya 35 millones de personas de origen mexicano, porque es gente que ha vivido en los Estados Unidos con una antigüedad mucho mayor que incluso la familia del propio Trump. Es una cuestión global, es económica, sí, es migratoria, sí, es de delincuencia, sí, es de drogas también, pero a nosotros nos parece en México que es bastante maniquea la posición de Donald Trump. Repito, yo esperaría que sea una cuestión más que nada electoral, porque además exhibe grandes pugnas entre grupos económicos en los Estados Unidos. Bien, no me contestaste si funcionó el amor y paz de López Obrador. Bueno, hay que ver cuál es la posición de Trump, pero mira, de entrada es una cuestión de que nuestro presidente nos ha acostumbrado a decir a la gente serenarse. Creo que más que la posición de nuestro presidente fueron las presiones que ya comienzan de los grupos industriales norteamericanos, sí, que se verían muy afectados por un cierre de la frontera. Bien, Rubén, consulté varios análisis dentro de Estados Unidos que dicen que es evidente que Donald Trump sabía que no podía cerrar la frontera. Principalmente la Cámara de Comercio de Estados Unidos amenazó a Donald Trump con no cerrar la frontera porque perderían muchos empleos y mucho dinero. Y hay críticas a Donald Trump dentro de Estados Unidos que dicen que no es más que una estrategia del presentador de televisión para demostrar su carácter de macho, agresivo, que tanto agrada a los sectores más ignorantes y retrógradas del electorado estadounidense. Es decir, y aquí con el perdón del pueblo estadounidense, le apostó a los ignorantes de Estados Unidos y vio un gran negocio y les vende cualquier mentira. Rubén, ¿qué dices? Bueno, porque es un análisis bastante simple calificar al electorado de Donald Trump como retrógrado, ignorante. Donald Trump tiene casi 60 millones de votantes, e imagino yo que en esos 60 millones principalmente habrá gente bien educada, gente patriota, y como en todos los porcentajes de electorado, pues claro, habrá alguna parte del electorado que tenga un déficit en materia de educación. Yo comprendo que a la izquierda le ha sentado muy mal el triunfo de Donald Trump, del cual yo particularmente celebro y me alegro, y lo que causó en la izquierda también. Me gustó ver esa reacción de desesperación. Y lo que ha hecho Donald Trump es lo que ha hecho, lo he dicho antes con el caso de China. Donald Trump sube las apuestas para que el interlocutor tenga que verse obligado a negociar. Y en el caso de México, pero el gobierno de México, como en tantas otras ocasiones, ha hecho... Rubén, el comportamiento de Donald Trump te estaría contradiciendo a ti, porque hace una semana amenazó con cerrar la frontera, hace 3 días dijo no, ya no voy a cerrar la frontera, porque México se está portando muy bien, y tú, Ángel, no me dejarás mentir, México no deportó nada. Y Donald Trump dijo que México ha estado deportando miles de centroamericanos. Eso es mentira. Entonces, Donald Trump se está contradiciendo y te está contradiciendo lo que estás diciendo. No, Donald Trump está llevando el ritmo de la negociación, y es verdad que México ha ralentizado el flujo de migrantes centroamericanos, está haciendo algunas medidas, pero el problema que nos encontramos es que el gobierno de México se tiene que dejar de palabritas y mensajitos ridículos que no van a ninguna parte, y tiene que recuperar el control del gobierno y transformar, porque México tiene partes ya de Estado fallido. El gobierno de López Obrador lo que tiene que hacer es ponerse manos a la obra y dejarse de frasecitas y eslogans que no van a ninguna parte, y hacer su parte del trabajo, contribuir a la prosperidad de México, controlar el crimen con mano dura en el territorio mexicano, y todo irá muy bien. Lo que tiene que hacer Donald Trump es su trabajo, y Donald Trump está diciendo, si esto continúa así, tendré que cerrar la frontera, para ver si de una vez los interlocutores del gobierno de México se hacen cargo de sus responsabilidades. Bien. Ángel, me gustaría tu contraste de lo que está diciendo Rubén, porque finalmente Rubén es una voz de cómo se ve México desde Europa, por ejemplo. Eso, y también claro, yo te agregaría, algunos han criticado allá mismo en México que López Obrador debería de haber dicho
a mí no me amenaza, no amenaza a mi país, cierre la frontera hoy sabiendo que las consecuencias eran catastróficas también para Estados Unidos y que debería de haber sido más duro. Y te pregunto, hay también críticos en México muy distinguidos, Ángel, que denuncian que detrás de López Obrador hay lobbies de Israel o sionistas, los que quieren construir el muro igual que con Palestina. Dime esto, por favor. Mira, yo creo que en primera yo le diría a Rubén que tiene que tomar en cuenta, porque yo no conozco a ningún gobierno europeo que en 4 meses arregle los problemas heredados por gobiernos anteriores, sobre todo si vienen de un signo distinto. En México tuvimos 30 años de neoliberalismo promovido y sostenido por los Estados Unidos, con gobernantes cómplices de los Estados Unidos que aplicaron en nuestro país políticas diseñadas en los Estados Unidos, y que ahora que tenemos un gobierno con un signo distinto, no se puede pretender que en 4 meses resuelva las altas tasas de inseguridad, los problemas migratorios y todo. No, tenemos un gobierno que va en la dirección correcta. Y en ese sentido tenemos que tomar en cuenta que la posición de Donald Trump es totalmente contradictoria con la posición que habían seguido los Estados Unidos hasta hace muy poco. Ellos promovieron el libre comercio, promovieron la apertura de las fronteras, promovieron las maquiladoras, promovieron que los europeos incluso produjeran en China, produjeran en Corea, produjeran en Asia, produjeran en América Latina. México está lleno de empresas españolas que se vinieron a México por la cercanía con la frontera de Estados Unidos, y ahora Donald Trump nos exhibe que en realidad él está aplicando una serie de medidas proteccionistas. Si se tuviera que ir contra España, se va contra España, se va contra Portugal, se va contra Italia. Él está defendiendo su industria, digamos, interna, pero para los grupos económicos a los que él obedece. Hemos visto que él tiene fuertes problemas. Mira, lo que se dice de López Obrador, efectivamente hay muchas fake news sobre él que hemos visto desde la pasada campaña electoral. Gracias, Ángel, se nos fue el tiempo. Pues bien, amigos, como ven, ahí quedó esta entrevista que le hicieron a estos dos analistas de la política. Por un lado tenemos al maestro Ángel Valderas Puga, y por el otro lado tenemos al analista de la Universidad de Madrid, Rubén Herrera de Castro, en el programa de Roberto de la Madrid, en el canal de Hispan TV. Les recuerdo que si quieren informarse sobre la política en general, la política mundial o noticias internacionales, pueden ir y ver este canal de Hispan TV. Es un canal muy bueno para salir un poquito de este monopolio que tenemos en México, donde está Televisa y TV Azteca, y ya no seguir alimentándonos de la desinformación que nos proporcionan estas cadenas televisivas mexicanas. Podemos ir a Hispan TV, podemos también ir a Telesur, que también es otro canal latinoamericano que ofrece información muy valiosa, con reporteros, con entrevistadores especialistas, realmente especializados en la información, y se nota el profesionalismo, no como a la nena de Loret de Mola o a López Dóriga o al Ciro Gómez Leiva. Pero bien, ahí quedó la entrevista. Como pudieron ver, la postura del analista español es un poquito dura, por decirlo de alguna manera, porque se nota a leguas su preferencia hacia la política estadounidense, y ve que realmente le da la razón a Donald Trump de que México es la causa de las desgracias de los gringos. Háganme el bendito favor. Y pues, ¿qué podemos decir de nuestro analista Ángel Valderas Puga? Un maestro en la información. Él sabe expresar realmente y sabe dar en el punto que ni siquiera el analista de la Universidad de Madrid pudo dar. Solamente redundaba sobre lo mismo y decía y repetía lo mismo que decía Donald Trump. Realmente no dio algún argumento de su opinión, únicamente repetía y explicaba lo que decía Donald Trump. Como ya lo mencioné en otros videos, es necesario que nos informemos sobre el nuevo modelo económico, la nueva corriente de pensamiento que quiere establecer el presidente de la República. Estamos todavía en el modelo neoliberal porque la gente aún sigue pensando en que la economía la hacen las grandes empresas y que nosotros como sociedad común debemos ser parte de ese engranaje para que las empresas creen riqueza.
Y el nuevo modelo económico que quiere crear el presidente de la República no está peleado con las fuerzas empresariales, pero él dice que la mano de obra mexicana debe ser valorada y debe ser respetada y debe ser bien remunerada, que no es únicamente para que las empresas vengan y se enriquezcan de los recursos naturales y de la mano de obra mexicana, que es el sentido de que las empresas deben respetar al pueblo mexicano y ofrecerle una buena remuneración económica, para que esto genere riqueza para las empresas y genere riqueza para el país también, y que remuneren de alguna manera el hecho de que se están llevando los recursos del país. Como lo menciono, el sistema neoliberal aún sigue presente en México. Tenemos ahí al lado del PAN, el PRI, el Partido Verde Ecologista de México y el Movimiento Ciudadano, que están a favor de ese modelo económico y lo han demostrado. Continuamente hacen propuestas queriendo sabotear el gobierno actual del presidente Obrador. Pero bien, ahí quedó la entrevista, amigos. Sigan el canal de Hispan TV, con también el programa de Roberto de la Madrid. Es un muy buen canal si queremos salir un poquito, como lo mencioné hace rato, de la desinformación que nos ofrecen aquí en México. Amigos, estamos en la teoría de meme. No olviden suscribirse a este canal si quieren seguir recibiendo notificaciones de cuando yo suba un video, y así puedan estar ustedes bien informados y sigamos viendo qué es lo que sigue haciendo Ángel Valderas Puga, Alfredo Jalife. Ahora tenemos ya a un mexicano también en Hispan TV, a Roberto de la Madrid. Sigámoslo, y porque son personas que realmente quieren a su país y están haciendo todo lo posible por llevar información fidedigna, de buena fuente, y que no está sesgada por intereses de los partidos políticos en México o de los intereses estadounidenses. Que por primera vez tenemos periodistas, patriotas o nacionalistas que realmente les interesa informar a su población para quitarles esa venda que nos han tenido puesta durante décadas. Y pues, amigos, sin más me despido. Espero que este video les haya gustado. Suscríbanse a este canal, comenten, compartan con sus amigos, y nos vemos en el siguiente video, amigos. Chao. Y va a triunfar. En estos últimos días he recibido muchas muestras de apoyo, de solidaridad de ustedes, de trabajadores, de amas de casa, de campesinos e indígenas, de comerciantes, de profesionistas, de intelectuales, de artistas, de empresarios, de todo el pueblo. Por eso vuelvo a repetir, de todo corazón, les quiero desaforadamente. Muchísimas gracias.